Ok, entonces ahora sí cuéntame de Chonta Duro. Del Chonta, el proyecto del Chonta, Ujú. Sheshutao, se dice en chino. Resulta que después de la segunda campaña del Pez León, el Ministerio de Medio Ambiente nos dio una lista gigantesca, hoy por ahí la tengo, como de 300 problemas que tienen a nivel ambiental. Ujú. Y dentro de eso, así como estaba el Pez León, hay ranas toro, invasión de pinos, o sea, Sí. una cantidad de problemas. Y dentro de eso estaba la caza de tiburones en Malpelo en el Pacífico colombiano. Ujú. Resulta que encontramos que hay una cantidad de pescadores chinos que llegan al sudeste, sí, al suroeste sudeste del Pacífico, o sea, en Colombia, Sí. y cazan los tiburones, les quitan las aletas y vuelven y los lanzan al mar. Sí. Entonces el tiburón muere entre desangrado y ahogado. Entonces, dentro de todo el estudio que hicimos, nos dimos cuenta que una gran cantidad de estas aletas terminan en los puertos de Hong Kong. Sí. Porque Hong Kong es como un buen puerto, pues entrada a todo el continente chino y pues de ahí se distribuyen. Entonces, Continente asiático. sí, exacto. Pues principalmente es una muy cultura china, pues eso también es muy Vietnam, Tailandia, todo ese Sí. sudeste asiático, pero principalmente las 10 grandes ciudades chinas, ¿cierto? Ya. Resulta que dentro del estudio encontramos que, pues a ver, no era solo un tema de las aletas de tiburón, sino eran manos de oso, pipís de tigre, o sea, una cantidad de cosas que terminan siendo utilizadas en la cultura china que pues han deshumado la población de muchas especies en el mundo. Sí. Entonces nos Oreja de dimos chihuahua. cuenta que hay una cantidad de cosas que utilizan en la cultura popular china Ajá. como afrodisíacos, ¿cierto? Sí. Entonces, entre cosas, charlando con un amigo caleño, dos de los creativos en la agencia sacaron la idea pues sí, ¿por qué no se comen el chontaduro más bien para que... Sí, ojo que dicen que en Cali sí se dice que el chontaduro es afrodisíaco. Ojo que en Ojo, Cali pues... hay suficientes afrodisíacos. No, pues es que como el que come camarón pensando Sí. que le va a dar algún Sí. efecto. Entonces, pues originalmente habíamos dicho ese chiste y pues entre cosas dijimos, pero oiga, no me parece una mala idea. Ajá. Pues porque alguna vez encontramos que ya hay cultivos sostenibles de chontaduro y todo el tema. Sí. Y pues si ya tienes un mito que si te comes una aleta de tiburón, que si rayas uñas de tigre y te lo comes, pues, Sí. pues El chontaduro es más nació fácil. Sí. Flora for Fauna, Ajá. que es, ¿cierto? Ujú. En vez de fauna, flora. Entonces, lo que hicimos fue reemplazar un mito por el otro y decirles a los... Ah, bueno, esto dentro del estudio de mercado que hicimos también encontramos que dentro de los niveles, porque pues estábamos hablando de todos estos temas de qué es lo que es sexy, qué es lo que es no, qué es lo Sí, que sí. es afrodisíaco y qué es lo que es no, encontramos que para el asiático y en especial el chino no hay nada más como más sensual, o sea, más sexy pues, Sí. que un latino y sobre todo un negro latino. Ajá. Y pues, ¿qué puede ser más negro latino que un negro de Cali salsero? Ébano. ¿Cierto? O sea, que pues a ver, es como este Adonis, pues... Exacto. Entonces, de ahí salió la campaña y pensamos como, pues, ¿qué sucede si desarrollamos toda una colección de productos eróticos a partir de chontaduro? Y contamos el mito que, pues, es precisamente por el chontaduro Ajá. que todos estos negros son tan sexys, Claro. ¿cierto? Y pues nada, comenzamos a distribuir esto y fue la campaña más bizarra que he hecho en mi vida. Sí, entonces, ¿cómo fue la penetración al mercado de esa campaña? O sea, fue... ¿Cómo le dices al chino, no? Esta es la que le va Pues primero, a dar el calambre? personalmente fue life change, o sea, esto me cambió toda la vida porque el director general creativo, un chileno en Hong Kong, de Geometry Global, dijo, oiga, esa campaña me gusta mucho, tráiganse a alguien para que la implemente acá. Y pues terminé yo en Hong Kong 3 meses, Ujú. en el que estábamos desarrollando líneas de producción y líneas de distribución de todo esto, y estamos hablando de lubricantes, de bebidas energizantes, Sí. de unas velas que cuando se derriten se vuelven un masaje para, un aceite para masajes. Ajá. O sea, esto es una cantidad de productos que van alrededor de todos hechos de chontaduro. Y nada, o sea, tuvimos que patrocinar webcamers, modelos de webcam, Ajá. patrocinamos sex shops en todo el sudeste asiático. Sí. Y, pues es que ese es Sí, sí, o claro. sea, estamos hablando que la cultura popular son los que utilizan estos animales. Pues no podíamos ir al centro comercial o a los Walmart de China, Ah. teníamos que ir a los mismos centros de distribución de todos estos productos. Entonces, pues nada, terminamos en el sex shop en el barrio popular Roto. de Shenzhen, Un hueco. o sea, una de las ciudades más pobladas del planeta. Sí. 4 tipos
2 personas siendo entrevistadas, el camarógrafo, el director creativo y yo. Y para la cultura china los negocios se cierran fumando. Y éramos 5 o 4 tipos metidos en un espacio del tamaño así como estamos tú y yo, así chiquitico. Creo que tenías ese papel. Así chiquitico, entonces, pues nada, llegó un punto en el que éramos 5 personas fumando en 2 metros cuadrados, en medio de un sex shop lleno de muñecas y cosas chinas y de lubricantes de rinoceronte, o sea, era como rarísimo y pues nada, terminamos grabando todo el caso que demuestra cómo fue que se desarrolló todo el proyecto en el sudeste asiático.